El oso panda y sus características. Partes 1, 2. Ailuropoda melanoleuca. Distribución del oso panda. Comportamiento del oso panda. Origen y evolución del oso panda. Rasgos físicos. Historia. Características físicas. Alimentación. Distribución. Hábitat. Reproducción. Comportamiento. Otros panda. Ailuropoda melanoleuca. El oso panda, también conocido como panda gigante, es un mamífero omnívoro caracterizado por su coloración en blanco y negro y su afición al bambú. En la cultura china es llamado oso gato debido a la forma pequeña y alargada de sus ojos, similar a la de estos felinos. Distribución del oso panda. El panda gigante habita en las remotas regiones montañosas de China central y el Tíbet a alturas de 1.200 a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Anteriormente, su rango geográfico abarcaba vastas zonas, incluyendo la mayor parte del sur y este de China, pero en la actualidad solo está presente en partes de 6 cadenas montañosas aisladas entre sí: Minshan, Kunlun, Qionglai, Liangshan, Dexianglin, Xiaoxianglin. Orden: carnívora. Familia: Ursidae. Género: Ailuropoda. Los bosques de bambú son su hábitat por excelencia. Se caracterizan por ser montañosos, húmedos y frescos. Es por ello que el panda se protege entre los árboles o en cuevas. Debido a su pérdida de hábitat, el oso panda solo habita en esta región en estado salvaje, ya que se encuentra en varias latitudes del mundo pero en estado de cautiverio. Descripción del oso panda. El oso panda tiene las extremidades, orejas, parte de la espalda y arillos alrededor de los ojos en color negro, mientras que el resto de su cuerpo es blanco. Los científicos aún no conocen con exactitud la razón de este curioso patrón de coloración, pero sugieren que le es útil para camuflarse entre la nieve y las rocas de su hábitat natural. Asimismo, el denso pelaje le permite mantenerse caliente. Aunque parezca de mayor tamaño, el panda mide alrededor de 2 a 9 metros de longitud y pesa en promedio entre 100 y 115 kilos. Sus patas delanteras son más fuertes y musculosas que las traseras, pues le sirven para escalar. Presenta una característica conocida como el sexto dedo que utilizan a manera de pulgar, aunque es en realidad una modificación en el hueso de su muñeca. Es muy buen nadador y puede permanecer en tierra firme o trepado en árboles. Comportamiento del oso panda. El oso panda es un animal solitario. Tiene mayor actividad durante las puestas de sol y suele delimitar su territorio con orina, olores y marcas de garras. Así evitan enfrentamientos entre ellos. A diferencia de otros osos, el panda gigante no hiberna, pero sí desciende a elevaciones más bajas durante el frío invierno en busca de temperaturas más altas. En esa época busca cuevas, árboles huecos y grietas donde puede mantenerse caliente. Alimentación del oso panda. El panda es casi exclusivamente herbívoro, pues el 99% de su dieta está conformada por bambú, y puede pasar de 10 a 12 horas del día alimentándose. Se diferencia de otros osos al tener la habilidad de poder alimentarse sentado. Con su llamado sexto dedo, rompe fácilmente el bambú. En algunas ocasiones complementa su dieta con pájaros, insectos, huevos y pequeños roedores, ya que el bambú no logra aportar los nutrientes suficientes en relación con su tamaño y peso. Reproducción del oso panda. Ambos sexos alcanzan la madurez sexual entre los 5 y 7 años de edad, aunque algunos individuos lo hacen a los 4 o tan tarde como a los 8 años. Su sentido del olfato es muy utilizado durante la época de reproducción. Los machos pueden competir por el derecho de apareamiento. El tiempo de cópula es muy corto, varía de 30 segundos a 5 minutos, pero puede repetirlo varias veces para lograr la fecundación. El periodo de gestación tiene una duración aproximada de 5 meses, tras los cuales la hembra da a luz de 1 a 2 crías totalmente ciegas de apenas 140 gramos de peso. Nacen totalmente blancas, y conforme crecen van adquiriendo su particular coloración. El panda gigante es un insaciable devorador de bambú. Un ejemplar medio se pasa la mitad del día comiendo literalmente,
12 de cada 24 horas y hace sus necesidades docenas de veces al día. Hacen falta 12,5 kilos de bambú para cubrir las necesidades alimenticias diarias de un panda gigante, que arranca ansiosamente los tallos con los alargados huesos de sus muñecas, usándolos a modo de pulgares. Ocasionalmente también comen pájaros o roedores. Los osos pandas solo se encuentran en estado salvaje en remotas regiones montañosas del centro de China. Allí las elevadas plantaciones de bambú son frescas y húmedas, como a ellos les gusta. En verano pueden ascender hasta los 4.000 metros de altitud para buscar su alimento en las laderas más altas. Es habitual ver a los osos panda comer relajadamente sentados en el suelo, con sus piernas traseras estiradas hacia adelante. Aunque den la impresión de ser sedentarios, trepan a los árboles con gran habilidad y son excelentes nadadores. Los pandas gigantes son animales solitarios. Tienen un sentido del olfato muy desarrollado, que los machos emplean para evitarse entre sí y para encontrar una hembra con la que aparearse en primavera. Tras un embarazo de 5 meses, la hembra da a luz a un único cachorro o a gemelos, aunque en este caso no es capaz de cuidar de los dos. Los pequeños pesan apenas unos 150 gramos al nacer y no pueden gatear hasta cumplidos los 3 meses. Nacen ciegos y de color totalmente blanco. Solo más tarde su pelo toma las tonalidades que lo hacen tan atractivo. Únicamente quedan unos 1.000 pandas gigantes en libertad, y quizás otros 100 que viven en zoos, donde siempre es una de las atracciones más populares. Mucho de lo que sabemos sobre los pandas proviene de la observación de los ejemplares en cautividad, ya que sus primos de las montañas chinas son esquivos y raros de ver. Hermoso oso panda en cautiverio. Extinción del oso panda. Alrededor de 1.600 individuos es la alarmante cantidad de pandas gigantes que existen en su hábitat natural. Otros pocos habitan en zoológicos y son una de las mayores atracciones de esos lugares. La masiva destrucción de su hábitat y la caza descontrolada son los motivos principales por los que esta especie se encuentra amenazada, pues su dependencia al bambú lo hace sumamente vulnerable. Actualmente el gobierno chino castiga severamente las acciones en contra de esta especie. Sin embargo, esto no significa que se encuentra fuera de peligro de desaparecer. De acuerdo con la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el panda gigante está en peligro de extinción. La protección de los bosques de bambú es una de las acciones más importantes que contribuyen a su conservación. Datos en video. 5 curiosidades del oso panda. Es la especie de oso más amenazada del mundo. A pesar de comer gran cantidad de bambú, su sistema digestivo es el de un carnívoro, por lo que solo una parte de las plantas se digiere. Las mamás panda a menudo juegan con sus crías luchando y rodando en el suelo. Ya era considerada una especie rara en tiempos de la antigua China. Debido a la urgencia por protegerlo, el número de reservas naturales se ha incrementado durante los últimos años. 5 estadísticas del oso panda. Se estima que más de la mitad de los bosques de bambú de China han desaparecido desde 1974. Solo 1/3 de los pandas nacidos en cautiverio sobreviven los primeros 6 meses de vida. En estado salvaje, vive alrededor de 15 años. En cautiverio puede vivir hasta 30 años. Típicamente, una cría de panda gigante vive unos 3 años con su madre antes de independizarse. Para satisfacer sus necesidades, un panda gigante consume entre 10 y 18 kilogramos de alimento al día. Ailuropoda melanoleuca es la denominación científica que se le concede al oso panda, un ejemplar que, si bien es considerado como un miembro más de la familia de los Ursidae, aún genera controversias en este sentido. El panda gigante, como se le conoce, es autóctono de China central y se ha identificado como un mamífero en peligro de extinción. Las poblaciones de este animal son constantemente chequeadas en un intento de garantizar su seguridad y aumentar el número de ejemplares. Actualmente, se identifican alrededor de 188 osos pandas viviendo en cautiverio y más de 1.600 es su hábitat natural. De tal forma, las montañas de Sichuan y el Tíbet son las regiones con mayores localizaciones. Origen y evolución del oso panda. La procedencia del oso panda, desde el punto de vista genético, aún no resulta muy clara.
Y es que hasta hace unos años el panda gigante era clasificado como miembro de la subfamilia de los ailurinos, debido a determinados rasgos morfológicos desarrollados a partir de sus hábitos alimenticios. No obstante, estudios recientes han demostrado que el oso panda es precisamente un oso y que las similitudes que presenta con el panda rojo, subfamilia Ailuridos, son consecuencia de compartir un entorno, para el cual debieron buscar mecanismos que los llevaron a compartir rasgos similares. De igual forma, resulta oportuno aclarar que el oso panda y el rojo poseen un ancestro común, que permitió la evolución de los úrsidos y los prosionidos a partir de evoluciones condicionadas por distintas latitudes. Los pandas no dejan de sorprender a los científicos. 1, porque a pesar de ser vulnerables se han adaptado para sobrevivir hasta nuestros días, y 2, porque nuevos ejemplares rompen con el esquema de pelaje blanco y negro para ostentar la combinación de blanco, rojizo y marrón. Según se ha explicado, esto deviene un retorno a los rasgos del panda del período Pleistoceno, el cual, tiempo después, debió adaptar sus colores a blanco y negro como forma de camuflarse en los glaciares. Rasgos físicos. Los osos pandas son identificados por su pelaje blanco, medio amarillento, con manchas negras y cuerpo rechoncho, rasgos que devienen en mecanismos de supervivencia porque le ayudan a camuflarse y a asustar a los enemigos, esto último dado por el aspecto de su cara. Un panda gigante suele medir hasta 95 centímetros a la altura en la cruz y 1,5 m de cuerpo. Con la cabeza incluida, la cola mide 13 centímetros, mientras su peso suele ser de 160 kilogramos. La cara de este mamífero es uno de los rasgos que más lo diferencia del resto de los osos. Y es que esta suele ser más plana y con un hocico más pequeño, a similitud de los gatos. De igual forma, sus mandíbulas resultan similares a las de los herbívoros, lo cual se relaciona con sus hábitos alimenticios. Por su parte, el pelo de los osos panda no es largo pero sí lo suficientemente espeso, lanoso y abundante como para protegerlo del frío. El color del pelaje es blanco, aunque a medida que el oso envejece se torna amarillento. El color negro se advierte en los ojos, las orejas, patas, nariz, pies y en las franjas que envuelven a los hombros. Debido a sus adaptaciones para comer el bambú, el panda presenta un hueso prolongado desde la muñeca que algunos identifican como pulgar del panda o sexto dedo, aunque en realidad no es un dedo. Las orejas de este oso son redondas y grandes. La nariz permite a este animal poseer un sentido del olfato bien desarrollado, así como identificar a sus depredadores y semejantes. Alimentación. El plato fuerte del oso panda es el bambú, el cual forma espesos bosques en el hábitat natural de este animal, por lo que apenas precisa desplazarse para obtener la cantidad de alimentos que necesita. Por otro lado, en esos lugares se encuentran seguros y poco deben temer la aparición de algún depredador. Además de bambú, los osos panda comen raíces, huevos, bulbos, lirio, así como pequeños roedores y diminutos mamíferos. En este punto, resulta oportuno aclarar que este animal es carnívoro, aunque debido a los cambios en su hábitat debieron adaptarse drásticamente para subsistir a partir de la ingestión de bambú. Si bien, en los pandas hoy prevalece la alimentación típica de un herbívoro, su sistema digestivo es el de un carnívoro. Tal situación hace que su capacidad de digestión sea mucho menor que los auténticos herbívoros y quienes sostienen su condición de carnívoros. Por otro lado, y debido a su tamaño y metabolismo, el panda debe comer grandes proporciones de bambú, en un intento de satisfacer sus necesidades. Se considera que un panda macho puede ingerir en un día alrededor de 18 kilogramos de bambú. Rutina diaria. Los osos pandas suelen ser animales sedentarios, pues la mayor parte de su día la dedican a dormir y a comer, lo cual sin duda se encuentra estrechamente vinculado con lo poco que le aporta el bambú a su enorme cuerpo. De tal forma, se considera que este mamífero pasa entre 12 y 14 horas para satisfacer su apetito. A diferencia de otros osos, el panda no hiberna durante el invierno, por lo que en esa época del año debe vagar hasta llegar a otro clima que le permita encontrar los brotes, hojas y tallos que prefiere comer. Para poder hacer esto, el panda está adaptado a comer 2 especies de bambú, Cinarundinaria fangiana y Fargesia spatacea, ubicadas en los pisos alpinos y a poca altura, respectivamente. Reproducción. La etapa de apareamiento de los osos panda ocurre entre los meses de marzo y mayo y solo dura entre 1 o 5 días.
por lo que ese único encuentro entre machos y hembras es fundamental para garantizar la supervivencia de la especie. Sin embargo, deviene en una alerta, que en no pocas ocasiones ese anhelado encuentro no sucede debido a lo diezmada que se encuentran las poblaciones. Y es que suele suceder que a veces las edades entre unos y otros son muy dispares o las hembras aún tienen crías. Cuando varios machos acuden en busca de una hembra en celo, estos suelen enfrentarse, para que posteriormente el vencedor permanezca varios días junto a la hembra y se aparee con ésta. Por lo general, el nacimiento de los pequeños pandas sucede tras un embarazo de entre 100 y 160 días, cifra que dependerá del momento en el óvulo se implante, lo cual ocurre generalmente entre 45 y 120 días. De tal forma, agosto y septiembre suelen ser los meses en que las madres dan a luz. Generalmente una hembra suele tener 2 cachorros, en algunas ocasiones nacen 3, pero solo suelen sobrevivir 2 de ellos. Generalmente, al nacer los pequeños suele pesar 100 gramos y emite constantes chichillos para hacerse percibir por la madre y no quedar aplastado. Hasta que los cachorros abren los ojos, a eso de las 7 semanas, la madre no sale a alimentarse, por lo que suele dormir más de 20 horas y amamantar a los pequeños al despertarse. Cuando el osesno abre los ojos, la osa deberá salir a comer para recuperar fuerzas. El oso panda o panda gigante, Ailuropoda melanoleuca, es un mamífero del orden carnívora y aunque hay una gran controversia al respecto, los últimos estudios de su ADN lo engloban como miembro de la familia de los osos, Ursidae, siendo el oso de anteojos su pariente más cercano, si bien este pertenece a la subfamilia de los tremartinos. Por otro lado, el panda rojo pertenece a una familia propia e independiente, Ailuridae. Nativo de China central, el panda gigante habita en regiones montañosas como Sichuan y el Tíbet, hasta una altura de 3.500 metros. El oso panda está en peligro crítico de extinción. La especie está muy localizada, con 1.600 viviendo en las selvas y 188 en cautiverio. Estadísticas 2004-2005. Reportes demuestran que la cifra de pandas viviendo en libertad va en aumento. El oso panda es el símbolo de WWF, Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza, desde 1961. UNIC 2826471F76A66A000000000 INO. El principal alimento del panda es el bambú, aunque también se alimenta de plantas como el lirio, raíces, bulbos y huevos y otros animales tales como roedores y algunas aves además de otros pequeños mamíferos. Es un buen trepador, aunque rara vez se le ve en los árboles. Se adapta a la cautividad y gracias a su pelaje soporta fácilmente las condiciones invernales de su hábitat. Nombre científico: Ailuropoda melanoleuca. Familia: Úrsidos. Orden: Carnívoros. Clase: Mamíferos. Historia. Los pandas. Mucho se ha discutido sobre la situación taxonómica del oso panda, sobre todo en relación con el panda rojo, y la conclusión podría ser la que indica su nombre común, oso panda. En efecto, se ha comprobado que el también llamado panda gigante es un oso, dando así la razón al primer occidental que vio uno, el naturalista francés Armand David. Pero los pandas no siempre han sido considerados de este modo. Entre las vicisitudes por las que han pasado, está la de ser tratados como únicos representantes de sendas familias monoespecíficas, la de los ailuropódidos, para el oso panda, y la de los ailúridos, para el panda rojo. Hasta hace poco, el oso panda todavía se clasificaba dentro de los prosionidos, en una subfamilia que compartía con el panda roja, los ailurinos. Esta suposición se basaba en diferentes interpretaciones de sus características morfológicas, sobre todo de las surgidas a raíz de la gran especialización de ambas especies en la alimentación de bambú, destacando sobre todo el llamado sexodedo, muy útil para arrancar las hojas de los tallos. Sin embargo, complejos estudios modernos, que incluyen la hibridación del ADN, han demostrado que se trata de una convergencia evolutiva, es decir, de una coincidencia debida a la adaptación a un entorno concreto, habiendo llegado ambos animales a la misma solución pero por caminos distintos. La filogenia. Es cierto, no obstante, que existe un progenitor común del linaje de ambos pandas que vivió hace unos 30 a 40 millones de años,
dando lugar a la familia de los úrsidos por un lado y a la de los prosiónidos por otro. Esta última se dividió, hace menos de 30 millones de años, en dos ramas separadas por un océano, la eurasiática y la americana. De esta última quedan numerosas especies, mapaches, coatís, etc., pero de la que permaneció en Yurache solo sobrevive un representante, el panda rojo. En cuanto a los úrsidos, el antecesor del oso panda, que también tiene un único descendiente actual, se separó del tronco principal entre 18 y 25 millones de años atrás. El entronque mayoritario siguió evolucionando hasta dar lugar a las diversas especies de osos actuales. Adaptaciones recientes. Hace tiempo que se tenía noticia de algún oso panda que no seguía la clásica combinación de colores en blanco y negro, pero se consideraba poco menos que una curiosidad. Pero lo cierto es que se ha repetido, y hoy se conocen 3 casos que siguen el patrón de la especie, pero con una mezcla de colores rojizo, marrón y blanco. Ello se considera una reminiscencia de los panda del Pleistoceno, interpretándose los colores blancos y negro como una adaptación del camuflaje a las eras glaciales, que consiguieron superar. De hecho, para algunos, lo extraño no es que hoy el oso panda esté en peligro de extinción, sino que hayan llegado hasta nuestros días. No obstante, es indiscutible que, a pesar de su apariencia de vulnerabilidad, mientras otros formidables carnívoros han desaparecido, el panda ha logrado sobrevivir. Características físicas. El cuerpo del oso panda es macizo y bajo, casi rechoncho. El oso panda presenta una coloración blanco, algo amarillenta, con características manchas negras, que le confieren un patrón de camuflaje ideal tanto entre la penumbra del follaje de bambú como sobre la nieve. Su cara ancha, de payaso, tristón provoca el afecto humano, pero probablemente para otro animal sea un signo de amenaza, lo que no deja de ser un sistema de defensa. Tamaño. El oso panda tiene una longitud cabeza-cuerpo, 1,215 m, altura en la cruz, 75 a 95 centímetros, longitud de la cola, 13 centímetros, peso, 75 a 160 kilogramos. Cabeza. La cara es más aplanada que la de los demás osos, y el hocico menos prominente. Los ojos del oso panda presentan pupilas hendidas verticalmente, como las de los felinos y no como las de los demás osos, que las tienen redondas. Por ese motivo, los chinos llaman a los pandas Daxion Mao, que significa gran oso gato. Las mandíbulas también han sufrido una adaptación a la vida vegetariana de manera similar a como lo han hecho las patas delanteras. En efecto, son más pequeñas que las típicas de los úrsidos y, sobre todo, su dentición está muy modificada, resultando más parecida a la de un herbívoro que a la de un oso. Pelaje. La piel del oso panda está cubierta por un pelaje no muy largo, pero espeso, tupido y lanoso, muy adecuado en invierno, aunque en verano es un buen hábitat para las garrapatas y otros parásitos externos. Con la edad, el color blanco puede volverse algo amarillento o de aspecto sucio. Presenta color negro en las patas, pies, orejas, nariz, zona de los ojos y en una franja que rodea los hombros y que se une con el negro de las patas delanteras. Patas. Las patas delanteras del oso panda están muy modificadas, con una estructura única, que ha recibido diversos nombres: el pulgar del panda, sesamoide, sexto dedo, pseudopulgar, etc. Pero no se trata de un verdadero dedo, sino de un pequeño hueso alargado de la muñeca que está más desarrollado. En el extremo hay un cojinete suplementario que le permite funcionar como un dedo oponible a los otros 5 verdaderos, y que resulta ideal para agarrar, arrancar y llevarse a la boca las hojas de bambú. Cráneo. El cráneo del oso panda es redondo y voluminoso, sobre todo por los prominentes y separados arcos cigomáticos. Orejas grandes y redondeadas, pero resaltan más todavía por su color negro, que contrasta con la base blanca de la cabeza. Nariz, situada en el extremo de un hocico blanco no muy largo, y con la punta negra para seguir el patrón global de coloración pía, la nariz proporciona un fino olfato, que el panda utiliza para detectar posibles depredadores, y sobre todo, para adivinar la presencia de sus semejantes y reconocer sus desplazamientos y territorios. Piel. La piel del oso panda es gruesa porque posee una considerable capa de grasa, cuya función no solo es proteger del frío, sino también de los frecuentes cortes con las esquirlas de las cañas de bambú. Cola.
con sus 12 a 14 centímetros, siempre está retraída, lo que le confiere poca relevancia. Bajo la cola posee glándulas olorosas que utiliza para marcar el territorio. Pies. Las plantas de los pies del oso panda son peludas y poseen garras con uñas curvas y aceradas, peor no retráctiles. Alimentación. El mundo del bambú. A lo largo de los siglos, en las montañas de persistentes brumas del centro de China, el bambú ha crecido en el hábitat del oso panda ocupando el sotobosque entre las grandes coníferas y los árboles caducifolios. Desde siempre se han formado en estas masas forestales espesuras de cañas prácticamente impenetrables, por donde el oso panda se mueve sin embargo como pez en el agua. En ese mundo, el panda encuentra refugio y una comida previsible que no tiene que cazar ni ir a buscar. De hecho, realiza muy pocos desplazamientos a lo largo del día, y en todo caso, recorre distancias muy cortas. Además, en su hábitat apenas hay competidores y muy pocos y ocasionales depredadores. De carnívoro a vegetariano. El oso panda es un carnívoro, pero ha sufrido una readaptación drástica, como sus poderosos molares o su sexto dedo, para poder sobrevivir solo con hojas de bambú. Suele acercar el tallo con una pata delantera para, con la otra, mondarlo arrancando varias hojas, reunirlas y morderlas juntas. Pese a estas adaptaciones, su sistema digestivo sigue siendo de carnívoro, por lo que solo puede digerir un 17% de la materia que ingiere, mucho menos que los herbívoros normales, y sobre todo, que los rumiantes, que llegan a digerir el 80%. Ello, unido al poco valor nutritivo del vegetal comparado con cualquier dieta de carnívoro, hace que tenga que ingerir grandes cantidades de bambú. Los machos adultos, que son mayores que las hembras, pueden llegar a ingerir hasta 18 kilogramos diarios para cubrir sus necesidades energéticas. Comer y dormir. Normalmente, el oso panda dedica entre 10 y 12 horas diarias a comer, pero si el poder nutritivo de la planta es mínimo y sus necesidades altas, puede necesitar más de 14 horas para saciarse. Después de dormir lo imprescindible, se levanta nuevamente con hambre, de manera que no hace otra cosa que comer y dormir. Según la estación del año, prefiere devorar hojas y brotes tiernos o bien tallos duros y leñosos. El oso panda en invierno no hiberna, por lo que no puede dejar de comer. Debe seguir vagando por el bosque nevado y busca mejor clima a menor altitud. Por ello, cambia la especie de bambú, ya que en los pisos alpinos abunda sobre todo Cinarundinaria fangiana, mientras que a menor altura domina Fargesia spatacea. La presencia de varias especies en su territorio es muy favorable para el panda porque, además de dejar descansar a unas mientras come otras, la garantiza comida cuando una especie florece, pues todos los bambúes mueren después de producir flores. Competidores. Quizás un factor decisivo en la pervivencia del oso panda hasta la actualidad sea su especialidad alimenticia, pues no tiene demasiados competidores. Únicamente la rata de los bambúes chinos, Rhizomys sinensis, puede ocasionalmente mermar sus recursos alimenticios. Se trata de un animal grande para ser un roedor. Posee una longitud de 40 centímetros y un peso de 1 kilogramo, que corta el bambú a ras del suelo o incluso bajo el mismo, directamente desde las galerías que excava, se come el tallo y deja las ramas. Sin embargo, el oso panda no se alimenta exclusivamente de bambú y de forma eventual puede comer raíces y otras plantas herbáceas, lirios de montaña, gencianas, colas de caballo, incluso puede cazar algunos peces y pequeños roedores. Si encuentra carne, un animal muerto, tampoco la desprecia. Distribución. A principios del Cuaternario, hace más de 1 millón de años, el oso panda ocupaba una extensa área del sudeste asiático, por lo menos desde el norte de Vietnam y Birmania, donde se han encontrado restos, y hasta Pekín, al nordeste de China. Sin embargo, desde fines del Pleistoceno esta área empezó a disminuir a causa de los cambios climáticos y la extensión del poblamiento humano. En los últimos milenios, la presión del hombre se fue incrementando, de manera que desde el inicio de nuestra era, hace 2.000 años, hasta la actualidad se ha comprobado la desaparición del oso panda de las provincias de Henan, Hubei, Guizhou y Yunnan. Asimismo, en épocas más recientes, todavía estaba presente en las provincias de Yunnan y Qinghai. Incluso es posible que quede algún ejemplar en esta última, aunque hace tiempo que no se ve ninguno. En la actualidad, solo sobreviven 6 poblaciones,
aisladas entre sí y casi todas muy pequeñas. La más septentrional está integrada por 230 ejemplares que viven en la ladera meridional de las montañas de Qinling, que dividen el país longitudinalmente en norte y sur. Las 6 poblaciones están en 3 provincias del centro de China: Shaanxi, con cerca de 200 ejemplares, Gansu, alrededor del centenar, y Sichuan. Esta última es la que tiene mayores posibilidades de mantenerse, ya que según algunas estimaciones recientes contendría unos 800 pandas. Y ya no hay más pandas libres en todo el mundo. En realidad, otros cálculos son más pesimistas, pues señalan que en 1980 la población total era de 900 ejemplares, habiéndose perdido más del 20% en la década de los 80. Así, las últimas estimaciones más fiables sitúan el número de pandas existentes en alrededor de 1 millar. Hábitat. En su último refugio del centro de China, el oso panda ocupa zonas forestales montañosas. Su área de campeo se sitúa en la alta montaña, donde no llegan los cultivos. Se encuentra habitualmente por encima de los 1.500 metros de altitud, pudiendo acercarse a los 4.000 metros. Si bien en invierno las intensas nevadas lo hacen descender hasta los 1.000 metros, incluso puede que algo más abajo. Vive en bosques fríos y húmedos, generalmente de pinos u otras coníferas, y sobre todo, con abundante sotobosque de bambú, su planta nutricia. Muestra preferencia por las zonas con abundante follaje, entre el que pueda ocultarse bien y sentirse seguro. Antiguamente, en los valles de gran parte de China de menos de 1.500 metros de altitud dominaba la selva subtropical, donde el oso panda encontraba bambú sin dificultad. Sin embargo, ya hace mucho tiempo que los agricultores acabaron prácticamente con esta selva para plantar arroz, trigo y otros cereales. Por este motivo, el panda ha tenido que subir la altitud de su hábitat por encima de esa cota. Entre 1.500 y 2.000 metros, aproximadamente, quedan en algunas zonas restos de la antigua selva subtropical o bosques secundarios de diversos tipos de árboles. Por ahí pueden deambular los osos pandas en la época en que brota el bambú, pero es más frecuente verlos por encima de los 2.000 metros de altitud, pues se encuentran bosques mixtos de coníferas y caducifolios hasta los 2.600 metros. No obstante, su hábitat predilecto se sitúa entre los 2.500 y los 3.200 metros, donde van siendo cada vez más dominantes los pinos, muy apropiados para él. Desarrollo del bambú y para proporcionar cobijo al panda, especialmente a las hembras que han de sacar adelante a sus cachorros. Con los distintos pisos de vegetación, la especie de bambú varía, siendo las más frecuentes las de los géneros Fargesia y Cinarundinaria. Estado de conservación. Hoy en día, el enemigo más importante del oso panda es la pérdida de su hábitat, y esta se produce de un modo imparable sobre todo por la tala del bosque. Por ejemplo, en el área de Qinling las compañías madereras ya han ocupado el 70% del hábitat del panda, y siguen destruyéndolo. Dinamitan las montañas para hacer nuevas carreteras y poder talar así más cerca de la cima. La consigna es más madera, porque en China más de 1.000 millones de personas la necesitan, entre otras cosas, para sus casas y para calentarse, y dentro de 100 años podrían ser 2.000 millones. Así pues, las perspectivas de futuro no son muy halagüeñas para el panda. El alimento y los refugios escasean. Las poblaciones están cada vez más aisladas y su hábitat disminuye. El territorio habitable se ha reducido a la mitad en solo 2 décadas. Reproducción. Encuentro de sexos. Después de todo el año de permanecer solos, en la primera mitad de la primavera, de marzo a mayo, aunque lo más frecuente es en abril, machos y hembras de la especie panda se reúnen. Sin embargo, solo algunos ejemplares lo hacen, pues una buena parte es demasiado joven, otra demasiado vieja y numerosas hembras están aún cuidando sus crías. En la actualidad, además, el aislamiento y la baja densidad de las poblaciones hace que muchas veces los machos y las hembras aptos y disponibles simplemente no se encuentren, lo cual provoca una lamentable pérdida de potencial reproductivo. Esta afirmación puede parecer exagerada, peor no lo es en absoluto, pues la hembra solo está en celo unos pocos días al año, a veces uno solo y, como máximo, 5. Así, a menudo sucede que,
a pesar de producirse el encuentro, este tiene lugar en un momento en el que la hembra no está receptiva, por lo que la fecundación será imposible. En algunas zonas es posible que varios machos hayan percibido el olor característico de la hembra en celo y se acerquen a la vez. En este caso, los machos pelearán más que una pelea, se trata de un forcejeo, para ver cuál tiene más fuerza. El vencedor permanecerá con la hembra un par de días, o puede que uno solo, durante los que se aparearán numerosas veces. Gestación. El embarazo del oso panda puede durar de poco menos de 100 días a poco más de 160. Este margen tan grande se debe a que el inicio real de la gestación depende del momento en que se haga la implantación diferida del óvulo, puede variar de 45 a 120 días. En todo caso, la mayor parte de nacimientos se producen en agosto o septiembre. Lo normal es que nazcan una o dos crías, excepcionalmente 3, pero casi nunca prosperan más de un cachorro. La gestación real es muy corta, como en todos los osos, lo que da origen a un recién nacido pequeñísimo. Con sus 100 gramos, o poco más, el oso panda puede multiplicar por 1.000 su peso para llegar a adulto. En minúsculo e indefenso, pero se hace notar, pues no deja de emitir chillidos ladridos precisamente para evitar ser aplastado por la madre. Crecimiento y aprendizaje. La hembra del oso panda permanece 25 días en la cueva o árbol hueco que ha buscado para parir, por lo que tampoco puede alimentarse, solo cuida de su cachorro. Durmiendo más de 20 horas al día y amamantado por la nutritiva leche materna, el osesno alcanza 1,5 kilogramos. A las 7 semanas, momento en que abre los ojos. A partir de entonces la hembra incrementará y prolongará sus salidas durante varias horas para alimentarse y recuperar fuerzas y poder así continuar suministrar leche a un cachorro cada día más insaciable. Hasta hace poco, estas ausencias eran aprovechadas por los furtivos para atrapar al inerme cachorro, que casi siempre acababa muriendo en manos del hombre. A los 2 meses el oso panda todavía no hace más que dormir y mamar 3 o 4 veces al día. A los 3 meses ya se muestra más activo y sus movimientos empiezan a ser coordinados. A los 3 o 4 meses el pequeño panda da sus primeros pasos fuera de la madriguera, pero cuando encuentra bambú solo juega con él, pues sigue alimentándose exclusivamente de la leche materna. Empezará a comer bambú como complemento de la dieta poco antes de cumplir medio año. El destete definitivo se produce a los 9 meses, pero no abandonará a la madre hasta cumplir los 18 meses. En cuanto se independiza de la madre, el joven oso panda está bastante indefenso ante los depredadores. Jugando con cualquier animal u objeto que se encuentra y con el mismo bambú, tiene que aprender a sobrevivir basándose en lo que ha visto hacer a su madre. Por suerte, no es frecuente ver a grandes felinos adentrarse en las actuales áreas de distribución del panda. El oso panda no alcanza la madurez sexual hasta los 6 o 7 años de edad. Nunca realiza migraciones, y a diferencia de otros osos, ningún año hiberna. Según sea el invierno más o menos riguroso, descenderá más o menos hacia el valle, pues en la alta montaña helada no puede sobrevivir.